Es egresada de la Universidad Nacional de Bogotá, en Colombia, egresada de ECOVET y concurrente del Hospital Escuela de la Facultad de Medicina de Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires, y va a hablar de nutrición natural o comida ultraprocesada. ¿Sí? Gracias. Bueno, buen día, ¿cómo están? Bueno, yo quisiera tocar, es un tema que es muy extenso, que hay muchísima información, intenté reducirlo lo más que pueda y tocar los temas como más importantes o considero más importantes al tema de hablar de alimentos balanceados versus lo que llamamos ahora alimentos naturales. Porque creo que debemos ser más conscientes a la hora de, como médicos veterinarios, recomendar la parte nutricional. Entonces, lo primero que nosotros tenemos en cuenta como nutricionistas o la mayoría de los médicos veterinarios que nos dedicamos a la nutrición, siempre pensamos que lo importante era la cantidad de kilocalorías que consumía un animal. Tú decías, bueno, me viene un animal de X peso y siempre calculábamos todo de, yo quiero que llegue a tal peso ideal, ¿cuántas kilocalorías tiene que consumir? Entonces, en base a las kilocalorías, yo decía, bueno, tengo que aportarlo con proteínas, grasas, fibra, ¿qué se me escapa? Hidratos de carbono, gracias. Y yo lo que hacía era calcular cuánto me aportaba cada una de esas materias primas y en base a eso decirle, dale tanto de proteína, dale tanto de hidratos de carbono, tanto de fibra para llegar a cubrir mis kilocalorías totales. Pero en realidad nunca se ha tenido en cuenta el procesamiento que tiene detrás ese alimento, ¿sí? Ya sea un alimento ultraprocesado como el alimento balanceado o un alimento natural que es cocinado. Entonces, en base a todo eso se empiezan a hacer investigaciones y se dan cuenta que hay muchos de los nutrientes que se dañan durante ese procesamiento y dicen, bueno, no es tan importante cuántas kilocalorías o qué materias primas tenga, sino cuánto procesamiento tenga detrás de ese alimento para saber si realmente es un alimento que satisface mis necesidades y cumple los requerimientos específicos para la especie. En base a eso crean una nueva clasificación que se llama clasificación NOVA, que lo que hace es categorizar, gracias, los alimentos de acuerdo a la extensión y al propósito del procesamiento, ¿sí? Entonces, lo que hacen ellos es clasificarlo principalmente en 4, lo que son los alimentos clase 1, que serían los alimentos que no son procesados o mínimamente procesados. Anteriormente lo que se decía era, bueno, clasifican los alimentos en 2, los alimentos naturales o no procesados y los alimentos procesados, pero no hacían, digamos, un énfasis en cuánto procesamiento tenían detrás y siempre nos dijeron o nos metieron en la cabeza que el procesamiento era malo. Pero en realidad no todo el procesamiento es malo, hay procesamiento que es necesario que incluso mejora la materia prima. Por ejemplo, no sé, un grano que no se cocina o una fruta que es pelada o algo, a veces nos mejora la calidad de los nutrientes y los nutrientes pueden ser mejor absorbidos. Pero bueno, entonces, lo que hacemos en los alimentos grado 1 o de clase 1 serían los que son lo más natural posible. Simplemente es el que lavamos la fruta, sacamos partes indigestibles de la fruta o tal vez se raya, el congelamiento, el enfriamiento. Lo que busca esta clase de alimentos es intentar conservar lo que más se pueda la materia prima sin procesarla, ¿sí? Por otro lado, entonces viene la clase 2, que serían los ingredientes culinarios procesados. Esos son los que utilizamos en casa normalmente. Lo que hacen es tomar los alimentos clase 1 y hacerles un refinamiento, un molido para facilitar el manejo, sacar una materia prima como sería un aceite, una sal, un azúcar, y estos nosotros los utilizamos en los alimentos clase 1 para poderlos cocinar, por ejemplo. ¿Sí? Ya entonces luego nos pasaríamos a los alimentos procesados, que serían la clase 3, que lo que hace es combinar los clase 1 con los clase 2. Yo tengo un alimento natural y le meto un ingrediente como un azúcar y lo proceso. Entonces ahí serían alimentos clase 3. ¿Y cómo diferencia un alimento procesado de un ultraprocesado? Porque el ultraprocesado como tal mete aditivos. ¿Qué clase de aditivos? Aditivos que lo que hacen es cambiar o imitar sabores de alimentos naturales clase 1. Por ejemplo, tú compras un jugo envasado que no tiene fruta en realidad, te imitan el sabor a fruta.
Entonces ahí sería un alimento ultraprocesado. Ellos lo que quieren es que tu cerebro o el cerebro de los perros sientan que están comiendo un alimento que realmente no están comiendo. Bueno, ¿cuántos de ustedes, todos somos veterinarios, ¿no? Bueno, a excepción de, de todos. ¿Cuántos de ustedes recomiendan alimento balanceado? ¿Ninguno? No, ya no. Te escuchamos ahora. Bueno, vamos. Ahora que lo coman. Y de los y bueno, y espero de que después de esta charla los que todavía recomiendan no lo vuelvan a recomendar, pero de los que todavía lo recomiendan, ¿por qué lo recomiendan? Muchas veces por la practicidad y las necesidades de los propietarios. Y los que no recomiendan, balanceado. ¿por qué no recomiendas tu alimento balanceado, por ejemplo? Particularmente, si te digo, viene hoy a primera consulta un paciente y se dice, doctora, quiero saber qué le doy a mi perro, porque me dicen que el balanceado es el mejor, porque es el que está totalmente balanceado, o comida casera, que es natural, que no tiene aditivos. ¿Tú por qué le recomiendas la comida casera? Porque el otro es como comer chatarra. Comer chatarra. Procesado. ¿Alguien más? Porque, ¿qué no les gusta del alimento balanceado? Que no es algo tan real, genera daños a la larga. Porque deshidrata por las enfermedades. La cantidad de carbohidratos, Hipercalórico. son hipercalóricos. Porque no sabes necesariamente qué es lo que contiene, más allá de lo que digan las etiquetas. Exacto. O sea, en realidad en la Argentina no hay una regulación que me exija poner todo lo que digamos, todas las materias primas. Ellos lo que te dicen es, usted tiene que colocar de mayor a menor los ingredientes, pero no colocas la cantidad, porque a veces dicen, no, mi mayor ingrediente, por ejemplo, ahorita está saliendo, no voy a decir el nombre, un alimento balanceado que su principal ingrediente es pollo. Pollo, carne de pollo, ni harina, lo que hacen ellos es sacar el hueso por un sistema especial y queda la carne magra de pollo. Pero bueno, en realidad ese es mi primer ingrediente, pero del total del alimento, ¿cuánto es ese primer ingrediente? Porque el resto me lo disfrazan con harina de gluten de maíz, harina de carne, harina de hueso, y a la larga termina siendo, no sé, un 2% de la formulación total. Bueno, en realidad hay que aprender a leer etiquetas como para no dejar engañarse, porque los fabricantes de alimentos balanceados son muy inteligentes, como todas las megaindustrias, y lo que buscan es, a través del marketing, hacerte creer que lo que están consumiendo es lo ideal, ¿sí? Entonces yo lo que quiero es que veamos un poco de cómo es el procesamiento, porque creo yo hace muy poco no tenía claro cómo se fabricaba realmente un alimento balanceado, y también desmentir muchas de las cosas que la gente dice, por ejemplo, que no dan alimento balanceado porque están contaminados, que usan materias primas de malísima calidad, que no es real, o sea, decir la verdad, bueno y malo del balanceado, pero que todos nos vayamos de acá con certezas. Bueno, al hablar de fabricación de alimentos balanceados, tenemos que saber que vienen 5 procesos esenciales, que sería la molienda y el mezclado, el extrusado, el secado, la aplicación de líquidos y el envasado, ¿sí? Pero bueno, dentro de una planta de balanceado, ¿cómo se distribuye todo eso? Lo que hace es que tienen un sistema que ellos catalogan un layout. ¿Qué es un layout? Lo que me dice cómo tiene que estar espacialmente una fábrica de alimentos balanceados. ¿Dónde tiene que estar ubicada la máquina 1? ¿Qué hace la máquina 1? ¿Dónde está la máquina 2? ¿Qué recibe digamos, lo que hace la máquina 1? Y todo tiene que tener una secuencia perfecta para que las cosas funcionen bien. En los alimentos balanceados, todo tiene que hacerse bien en la primera vez, porque fabrican tanto volumen de alimento que no existe posibilidad de error. Estamos hablando que una planta de alimentos chica está produciendo 2.000 toneladas al mes. De una chiquita estamos hablando, así que imagínense, donde haya un error no hay posibilidad de retroceder y volver atrás, digamos, todas las materias primas. Entonces, lo que busca principalmente es que haya un layout sanitario. ¿Eso qué quiere decir? Que la secuencia del proceso vaya, digamos, a favor de la cocción del alimento. Que la máquina 1, donde está la recepción, va hacia el mezclado, pero que no pueda volver. Que el de ahí vaya al proceso, que sería el proceso de cocción, y luego al envasado. Todo tiene que ir, digamos, la línea de procesamiento va
hacia la derecha, no hay posibilidad de volver. Y lo que yo tengo que garantizar es que una vez haya este procesamiento de cocción, la materia prima no tiene posibilidad de volverse a juntar o tener algún tipo de contacto con esto, porque haría, no sé, una contaminación cruzada. Es como si yo en la heladera coloco las verduras en la parte de abajo y la carne encima. Si llega digamos, a tener líquidos y sangre y caen, yo lo que hago es cocinar la carne matándole las bacterias, pero la verdura no la cocino. Entonces me estaría comiendo, no sé, una lechuga con, por decir, salmonela, por decir, un patógeno. Entonces lo que busca es lograr separar la parte de las materias primas crudas o que no están con ningún tipo de cocción con el alimento balanceado ya cocido. Normalmente una vez entra el proceso de extrusión, el balanceado no lo vuelves a ver, o sea, todo está sellado, no vuelve a tener contacto con absolutamente nada. Bueno, entonces vamos a pasar rápidamente por cómo es el proceso. Inicialmente, bueno, hay dos tipos de forma de que se lleguen a las materias primas. Una es a través de camiones que aproximadamente cargan 40 toneladas y las otras serían sacos de aproximadamente 25 kilos. En ese punto del proceso, las plantas de alimento balanceado tienen muchísimos controles estrictos, sobre todo hablando de lo que se refiere a micotoxinas, ¿sí? Muchas de las personas pensábamos que un alimento balanceado es el descarte o las materias primas son el descarte de la industria en general, y en realidad eso no es cierto. Los controles que tienen, ellos son tan exigentes que lo que rechaza una planta de alimento balanceado para mascotas se va para consumo humano. Todas las galletitas que comemos nosotros es el desperdicio que no recibe el alimento balanceado. Así que los niveles de aflatoxina que nosotros comemos en las galletitas es enorme, porque los perros y gatos son hipersensibles a la aflatoxina, a la vomitoxina, a la zearalenona, perdón por la pronunciación. Y todo eso no lo comemos nosotros, porque ellos tienen que garantizar, nosotros comemos galletitas, no sé, una vez a la semana, 2 veces a la semana. Un perro y un gato comen el mismo alimento balanceado todos los días de su vida, en todas las comidas. Entonces los niveles de micotoxinas tienen que ser súper bajos. Entonces la calidad de las materias primas son muy buenas. No es el alimento fisiológico que deberían comer, eso es otra cosa, pero las materias primas son de altísima calidad. Bueno, una vez se hacen todos los controles, ellos lo que hacen además es tener una categoría de qué requerimientos o qué nutrientes debe tener cada materia prima, tanto de proteína, tanto de grasa, tanto de fibra, y ellos lo categorizan y hacen la prueba en el momento. Si se va de la curva que ellos tienen, lo descartan también. Una vez hacen todos esos estudios, lo que hacen es pasa la molienda y ellos lo que hacen es hacer una molienda fina. Como la mayoría del alimento balanceado está hecho de cereales, lo que ellos buscan es que estén muy finamente molidos, porque si no se muelen fino, lo que hace es que la croqueta queda como con pedazos muy grandes y eso hace que no se cocine bien, y ahí vienen los problemas de diarreas, de que no tolera bien el alimento, que tiene muchos gases, y adicionalmente eso forma como un polvillo, hace que esas partículas grandes se desprendan. De esos alimentos balanceados que uno termina la bolsa y queda abajo lleno de polvillo, bueno, esos son alimentos balanceados de baja calidad o baja molienda, y lo que hacen es que mucho de la grasa y del saborizante quede en el empaque. Entonces son perros que rechazan el alimento y que no lo quieren comer mucho. Bueno, ¿cuáles son las materias primas principales que utiliza una fábrica de alimentos balanceados? Para perros y para gatos, no vamos a hablar de ninguna otra especie. Principalmente utiliza materias primas de subproductos agrícolas y subproductos cárnicos. De los subproductos agrícolas, entonces, sacan principalmente la proteína de la soja, que sería la harina de soja, la proteína hidrolizada o el extracto proteico de la soja, y utiliza de la proteína de subproductos cárnicos la harina de carne, la harina de vísceras y, se me olvidó poner, la harina de carne y hueso. Unas son de mejor calidad, otras son de peor calidad. La grasa la saca principalmente de la grasa de pollo, del cebo vacuno y de la grasa vegetal. La fibra de la celulosa y la hemicelulosa, y los hidratos de carbono serían provenientes de arroz, maíz, trigo, sorgo y mijo, que principalmente, igual lo explicaré más adelante, utilizan almidón, el almidón de esos cereales.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? En realidad, si yo me pongo a ver la fabricación y, digamos, los componentes del alimento balanceado, el 50% de las toneladas de alimento que se producen en el mundo de alimento balanceado es maíz procesado. O sea, ahorita procesar alimento balanceado es saber cocinar almidón. Es así. Porque el 80% de los componentes del alimento balanceado descansa únicamente en 6 ingredientes. Si ustedes los ven, los nombran de diferente forma, pero son maíz, arroz, harina de soja, harina de vísceras, harina de carne y aceite de pollo. Esos son los componentes que tienen el 90% de los alimentos, que son el 80% de la formulación. El otro 20% serán vitaminas, minerales, aditivos, pero el 80% de la formulación reposa en esos 6 ingredientes. Y bueno, acá yo no quiero hablar, todo ya creo que es un concepto que es el que más está de moda y por el cual nos recomiendan el alimento balanceado, que no es fisiológicamente apto para la especie, porque son carnívoros estrictos los gatos, carnívoros facultativos los perros, pero en este momento no quiero entrar en detalle porque creo que es algo que ya todos hemos hablado muchísimo de ese tema. Bueno, una vez sale del proceso de molienda y mezclado, pasa al proceso de extrusión. La extrusión es la cocina de la fábrica, es la que me va a cocinar las harinas. Entonces, ¿qué pasa? Del mezclado pasa a esta máquina que está acá, que es un sistema de acondicionamiento. Este lo que va a hacer es, va a tomar la harina mezclada, la va a juntar con agua y con vapor a altas temperaturas, ¿sí? Normalmente les exigen que la temperatura mínima de cocción de una planta de alimentos balanceados sea 90 grados, porque la salmonela se muere a los 75. Entonces les dicen, lo mínimo que tienen que tener son 90 grados centígrados, pero en promedio manejan temperaturas entre 120 a 130 grados centígrados. Esto lo hacen con una presión por el vapor, que son 30 atmósferas de presión, y esto va durante 250 segundos. O sea, el tiempo que tarda en entrar al acondicionador y salir la croqueta formada son 250 segundos. Eso es lo que tarda. Una vez está acá mezclado, lo que hace es pasar a este de abajo, que es, hagan de cuenta, un cilindro enorme que tiene un tornillo adentro con unas paletas que gira y impulsa el alimento con plasta para que salga al otro lado, ¿sí? Y en la punta del extrusor, que sería acá, hay un molde de la forma que quieren que esté, que de patita, de huesito, de lo que sea, y una cuchilla que va girando a alta velocidad y va cortando. Una vez el alimento sale acá, lo que hace es pasar de 130 grados centígrados a temperatura ambiente, y eso produce la expansión de la croqueta, lo que hace que se forme la bolita que vemos en la mayoría de alimentos. Bueno, ¿qué produce como tal el proceso de extrusión? Que produce lo principal, la desnaturalización de las proteínas. O sea, a esa temperatura no hay proteína que se salve. Lo que hacen ellos es adicionar los aminoácidos artificialmente. Adicionalmente, producen la reacción de Maillard por las altas temperaturas, que bueno, es una glucolización no enzimática de las proteínas, que lo que hace es que esos productos glucosilados se comporten como glucotoxinas, las cuales están demostrados, y hay un montón de artículos que son carcinogénicas, ¿sí? Además de los compuestos aromáticos y que se disminuye la digestibilidad. No es lo mismo, yo siempre hago el mismo ejemplo, no es lo mismo uno comerse una carne a la plancha que comerse un puchero. La naturalización de la carne cuando se hace en puchero, se dijera mejor, ustedes van a estar a las 3 horas todavía con el puchero acá y la carne a la plancha a la hora ya no existe. Bueno, pasa exactamente lo mismo. Y lo otro que se producen, que está muy estudiado, son, si les interesa les puedo pasar un montón de artículos que tengo, pero las aminas heterocíclicas, ¿sí? Que están comprobadas tanto in vitro como a nivel experimental con ratas, que lo que hacen es, que dicen que estas aminas heterocíclicas se producen durante el calentamiento a altas temperaturas en el proceso de extrusión, y que son precursores naturales que vienen en la carne, en la creatina y los aminoácidos y los azúcares. Se producen cuando se calientan los alimentos a 100 grados centígrados o más, o sea, el 100% de nuestros alimentos balanceados tienen aminas heterocíclicas. Bueno, sale el extrusado, sale la croqueta, y lo que hace es, necesita secar. O sea, un alimento balanceado lo hacen seco para preservarlo. Mínimo en una bolsa. En realidad, si una bolsa está sellada completamente, no se dañaría nunca.
te ponen un tiempo de vencimiento de 2 años porque ese es el tiempo que dura en desnaturalizarse las vitaminas y aminoácidos que se ponen artificialmente. Pero si yo quisiera dejar 20 años un alimento balanceado cerrado, a los 20 años lo abro y no tiene hongos, no le crece nada. Entonces ellos lo que buscan es que esté secado aproximadamente, ellos recién sale el extrusor, sale aproximadamente con un 25% de humedad y ellos lo que quieren es reducir esa humedad a un 8,5 en promedio en perros y en 5,5 en gatos. Y bueno, ¿y por qué la diferencia? Porque hacen estudios de palatabilidad y se dan cuenta que los gatos prefieren el alimento entre más seco, más les gusta. Entonces ellos como buscan es que se venda harto, entonces si al gato le gusta seco, le damos seco. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo doy un alimento balanceado seco? Entonces, ¿de dónde obtengo el agua? Hay 3 posibilidades. Obtengo el agua del alimento que consumo, del agua de bebida voluntario, que el del gato no es el mejor, y del agua metabólica, que es el agua que se produce por reacciones enzimáticas en el cuerpo, que es un agua que es despreciable, o sea, no es mucha, no me suma. Y por otro lado, las pérdidas que tengo, las tengo por la excreción urinaria. Hay una pérdida obligatoria que es, yo obligatoriamente tengo que orinar. Si yo estoy en el desierto y me estoy muriendo de sed, igual orino, porque mi cuerpo tiene que sacar las toxinas que normalmente no necesita. ¿Y cómo lo hace? Con la excreción obligatoria de la orina. Y la facultativa es la orina que se produce por exceso de consumo de agua. Entre más tomo, más orina facultativa tengo. Otra pérdida es la materia fecal, la pérdida por materia fecal, que normalmente es baja. Esta suele ser importante en cuadros gastroentéricos. Y la otra es por evaporación, por jadeo, principalmente en el perro. Entonces, ustedes ahora pongan en una balanza. Mi perro y mi gato comen alimento balanceado seco con un 8 o un 5% de humedad, no toman agua, prácticamente, especialmente los gatos, y adicionalmente orina todo el tiempo y ahorita estamos en verano y pierden agua por evaporación. ¿Cómo está mi balance con el riñón? Re negativo, y ahora toda su vida. O sea, yo no sé, pero en mi clínica diaria, yo me acuerdo recién, estaba chica, no sé cuántos perros o gatos se morían de falla renal. Y ahora todos los gatos se mueren de falla renal. No conozco un gato que a los 13 años no tenga algún grave falla renal. Y todos se preguntan por qué será. Bueno. Y hay estudios que demuestran que una dieta que tenga el 73% de humedad, lo que hace el perro y el gato es el 38% de los requerimientos de sus requerimientos diarios de agua los obtiene del agua de bebida voluntaria. Si yo cambio esa dieta que tenía el 73% de humedad por una dieta de alimento balanceado que tiene un 7% de humedad, lo que hace es que sus requerimientos de agua, el 95% obligatoriamente los tiene que cumplir de agua de bebida. Y si no toma agua, entonces la capacidad de mantener el balance sin ninguna fuente de agua cuando reciben alimentos con mayor... capacidad de mantener el balance sin... los perros son capaces y gatos son capaces de mantener su balance hídrico sin ninguna fuente de agua. Yo no les pongo agua, solo la comida, si su comida tiene una humedad mayor al 67%. Entonces, bueno, y unos datos ahí para que nos sorprendamos. Estos son unos datos aproximados que los saqué de una charla que tuve de una empresa de alimentos balanceados. Que esto sería en el mundo la cantidad de alimento seco y húmedo que se consume. En Estados Unidos, aproximadamente el 27% del total de alimento balanceado que se consume es de alimento húmedo. En Europa, que están más concientizados y creo que es uno de los países que más están pro de los alimentos naturales, alimentos húmedos, usa el 44%. Y miren Argentina, únicamente el 1% del total de consumo de alimento balanceado es húmedo. El 99% es alimento seco. Entonces, con más razones aún. Bueno, una vez pasa a secarse el alimento, pasa por un proceso que, hagan de cuenta, es un tubo gigante redondo que tiene aspersores en la parte de arriba y lo que hace es girar como si fuera la secadora de un lavarropas. Bueno, gira así el alimento balanceado y lo que hacen es hacer la aspersión de las grasas y de los saborizantes. ¿Qué se aplica primero? La grasa. ¿Por qué? Porque si la grasa va encima del saborizante, el perro no se la come. O sea, ¿qué perro en su vida natural quería alimentarse con cereales?
Ninguno. O sea, si no fuera porque es un alimento ultra procesado, porque le están poniendo aditivos de saborizantes que imitan el sabor a carne, imitan el sabor a hígado, imitan a su alimentación fisiológica, no se lo comería. Entonces ponen primero la grasa y encima ponen el saborizante. Y una vez ponen esto, nuevamente va secado. Normalmente esperan que esté 7 grados por debajo de la temperatura ambiente para que sea envasado. Si se envasa a esta temperatura con la que sale de la aplicación, lo que produce es, al estar las paredes del empaque más frías, produce condensación, rocío y el alimento se daña. Pero bueno, eso es a grandes rasgos lo que es la fabricación de un alimento balanceado y qué producen cada uno o qué alteración en cuanto a la fisiología produce cada una de las etapas. Ahora vamos a ver un poco de la composición de los balanceados. Hablamos que la mayoría son de la industria cárnica, de subproductos cárnicos y subproductos agrícolas, pero el 80% son subproductos agrícolas. Bueno, primero hablemos de lo que son aceites vegetales. Los aceites vegetales, ¿qué son? Son aceites procedentes de semillas o frutos, los cuales se obtienen mediante un proceso de extracción y posteriormente se refinan para eliminar las impurezas. ¿Qué es lo que busca la industria alimentaria con este proceso? Sería mejorar el sabor, la textura y las cualidades sensoriales, y lo bueno de estos aceites refinados es que son muy baratos. O sea, si ustedes mismos lo ven al supermercado, van a comprar un aceite de girasol, ¿cuánto le sale y cuánto sale un aceite de oliva? Me compro, no sé, un galón de aceite de girasol y me compro medio litro de aceite de oliva. Son muy económicos y adicionalmente tienen la ventaja que son muy fáciles de preservar. Con los conservantes se mantienen por muchísimo tiempo. Entonces, por eso les gustan las industrias de alimento balanceado. Por otra parte, bueno, estos aceites lo que hacen es, deberían contener una proporción entre omega 6 y omega 3. Normalmente estos aceites refinados de origen vegetal son muy ricos en omega 6. ¿Esto qué hace? Al estar, bueno, todos sabemos que hay una respuesta inflamatoria aguda y una respuesta inflamatoria crónica. La aguda es, voy caminando, me corté, se inflama en el momento, rubor, calor, se inflamó y pasó. Pero ¿qué es lo que pasa con una respuesta inflamatoria crónica? Mantenerse por el tiempo. Pero ¿cómo la genera? Lo que hace el alimento balanceado con respecto a los aceites vegetales es generar que el cuerpo produzca citoquinas. Y al estar produciendo las citoquinas, todo el tiempo está como enloqueciendo el sistema inmunitario y haciendo que permanezca en un proceso inflamatorio crónico. Pero el cuerpo, nadie se da cuenta. ¿Por qué? Porque es leve. Todo el tiempo está inflamado, pero ahí, y de repente viene un factor externo que lo hace agudizar y el cuerpo explota de manera exagerada. Por otro lado, lo que tienen estos aceites vegetales es que son muy inestables. Principalmente son muy inestables a lo que es temperatura y al oxígeno. Entonces, el que compra alimento balanceado abierto, que todo el tiempo la bolsa está expuesta al aire, al oxígeno, está comprando granos de oxidación, por decirlo así, de peroxidación en realidad. Pero lo que hace es, bueno, toda la comida que consumimos, la idea es que sea metabolizada para que la célula obtenga energía de ahí. ¿Y cómo la obtiene? Gracias a la mitocondria. La mitocondria lo que hace es tomar toda esa glucosa, convertirla en energía, y durante ese proceso genera liberación de oxígeno. ¿Y ese oxígeno qué hace? Bueno, tengo células alrededor llenas de ricas en omega 6, que ya dijimos que es un aceite que es muy inestable. Entonces tengo el omega 6 por un lado y el oxígeno que están eliminando las mitocondrias, que hace oxidar todas las células, y eso es como una reacción en cadena. Una se oxida y oxida todas las células alrededor. Entonces, ¿qué produce? Un estrés oxidativo crónico siempre. Y además la característica que tiene el omega 6 es que se acumula. Tiene una vida media altísima en el cuerpo, o sea, una vez que comemos no es que lo eliminamos, sino que permanece en el cuerpo durante mucho tiempo. Entonces, sumado a la oxidación junto con la inflamación, lo que hace es provocar unas reacciones y alteraciones que dañan la célula. Inclusive está demostrado que llegan a dañar el ADN, produciendo cáncer. Y bueno, algo de nuestra clínica diario. ¿Soy yo la única que me doy cuenta que cada vez más hay más obesos? O sea, del 10 pacientes que recibo yo en la clínica, 8 son obesos.
o a mí me pasa. Y bueno, ¿eso por qué pasa? Gracias también a los aceites vegetales. Ellos lo que hacen es que, bueno, está demostrado que producen un mayor riesgo de sobrepeso y obesidad, y es porque son, estos ácidos grasos funcionan como si fuese un botón. Lo que hacen es alterar la leptina, que es digamos, la hormona que le dice al cuerpo, oye, ya no tienes hambre, para de comer, no comas más. Lo que hacen es cortar ese corte y el animal tiene todo el tiempo hambre y pide todo el tiempo. Y eso tiene una razón de ser. Y es que en realidad lo que hacen es, a ver si, no, bueno, lo que hacen es, yo consumo un alimento, ¿sí? Y el alimento lo que hace es subir la glucosa, ¿no? Y al subir la glucosa, ¿qué hace? Aumenta la insulina. Y al subir la insulina, ¿qué hace? Bueno, me baja la glucosa. Y la glucosa que al estar baja y la insulina alta, el cuerpo que dice, uy, momento, espérese, necesito energía porque la insulina está muy alta. Entonces, ¿qué necesito? Comer para volver a subir. Entonces, todo se vuelve un círculo vicioso en el que sube, baja y el cuerpo se descontrola. Bueno, por otro lado, tenemos lo que son harinas refinadas. Las harinas refinadas lo que son harinas que se muelen y luego se les extrae la parte del germen y la parte del salvado. Esto en realidad es un grano entero, hagan de cuenta, no sé, un grano de trigo, de maíz. Lo que hacen es, bueno, yo tengo una parte externa que es el salvado, que es la fibra del cereal como tal, una capa interna que es el germen, que es alta en vitaminas, en compuestos antioxidantes y en ácidos grasos insaturados, que estos son los encargados de que la planta crezca. Y por último está el endospermo, que almacena la energía en forma de almidón. Entonces, al refinarlo, eliminamos lo que es el salvado y el germen. Tenemos 100% almidón. Entonces, ¿qué es lo que me producen esas harinas? Todos tenemos claro el concepto de índice glucémico, ¿sí? Lo que hacen es, primero, tener un índice glucémico altísimo, o sea, un perro que tenga diabetes no puede comer alimento balanceado, ni por más diabético que sea ni porque sea alimento diabético. Todos tienen, para formar un bocadito de alimento balanceado, necesita como mínimo el 40% de carbohidratos. Entonces estamos hablando que no puede consumirlo. Entonces, ¿qué producen o por qué se produce este alto índice glucémico? La harina, al procesarse, si yo comparo un grano integral entero con uno molido, lo que hace es que va a haber una digestión muchísimo más rápida. Si tengo una digestión muchísimo más rápida, entonces mi índice glucémico va a ser muchísimo más rápido, porque le quito el trabajo al tracto gastrointestinal de desdoblar los carbohidratos para que se vuelvan glucosa, sino que los come e inmediatamente vuelven a ser glucosa, se vuelven inmediatamente glucosa. Y entonces, en cuanto a menor tiempo de digestión, menor saciedad. Todo el tiempo tienen hambre. Y en cuanto al menor tamaño del grano, mayor es la respuesta glucémica y menor la sensación de saciedad percibida. Y por otra parte, estábamos hablando ahorita que me quita la fibra y me quita los ácidos grasos. Entonces, con esto tendría una baja calidad nutricional y un bajo aporte de fibra. ¿Por qué? Porque en realidad el almidón no me aporta ningún nutriente. Lo único que me aporta son kilocalorías vacías. Yo lo que quiero es que el perro cumpla sus requerimientos calóricos, pero que no me aporte ningún nutriente. Total, los estoy poniendo artificialmente. Yo lo que quiero es que el perro engorde y que se vea lindo, no importa con qué. Y en el trigo especialmente hay un antinutriente llamado ácido fítico, que disminuye la absorción de minerales como el calcio, el zinc, el hierro y el magnesio. Y adicionalmente tienen un bajo aporte de fibra al sacar la cáscara. ¿Y esto qué me afecta? La microbiota intestinal. Yo normalmente, la fibra no me aporta ningún nutriente. Yo lo que hago es, la fibra es un carbohidrato con una composición estructural diferente, que lo que hace es que no se digiera en tracto gastrointestinal, en intestino delgado. Lo que hace es viajar a intestino grueso, ser fermentado por las bacterias intestinales, y eso lo que hacen es generar alimentos para las bacterias benéficas del intestino grueso. Si yo
no tengo fibra que hace y no tengo competencia, van a proliferar las bacterias malas. Entonces, ¿qué genera? Una disbiosis. Y el perro todo el tiempo son esos perros que comen alimento balanceado y tienen gases todo el tiempo, hacen unas materias fecales enormes así con olor a fermentado. Inclusive hay unos que llegan a defecar los granos predigeridos, no sé si les ha tocado alguna vez. Bueno, todo eso está generado por estas harinas refinadas. Y entre peor sea el molido, más sintomatología hay de esto. Y el problema que tiene la molienda es que es costosa, porque entre más molienda, más energía, eso se hacen con unos martillos, entre, digamos, más lo tenga que moler, más energía tengo que gastar y se ve reflejado en cuestiones económicas. Bueno, el alto consumo de estas harinas refinadas aumenta la probabilidad de padecer resistencia a la insulina. Eso lo genera por el pico que yo ahorita les explicaba de, tengo consumo de harinas refinadas, alto índice glucémico, es decir, a la media hora que como el alimento mi glucosa está acá y lo que hace el cuerpo es compensar esto con la insulina, con la producción de insulina. La insulina llega acá, me baja la glucosa baja, el cuerpo dice tengo alta la insulina, tengo que compensarla, tiene que comer, sube la glucosa y vamos así. Entonces aquí es cuando yo digo, ¿los gatos realmente se autoabastecen? ¿Ustedes qué dicen, sí o no? Los gatos. ¿En qué sentido? Mucha gente dice, yo a mi gato, los gatos se autoabastecen, que se autoabastecen en alimento balanceado. ¿Es verdad o no es verdad? Sí, es verdad. Para mí es real siempre y cuando no coman alimento balanceado. Esa es la realidad y cada vez hay más gatos obesos. O sea, es increíble cómo el 98% de los gatos son obesos. ¿Y es porque están acostumbrados y el veterinario siempre les ha dicho deje la comida que el gato se autoabastece? Pero nunca se va a autoabastecer si come alimento balanceado y tiene todo el tiempo o la insulina alta o la glucosa alta. Entonces el gato todo el tiempo está picoteando todo el día y todo el tiempo tiene hambre. Es así. Entonces se autoabastecería si no comiera alimento balanceado alto en harinas refinadas. Bueno, por otra parte, los aditivos, esto es algo que también se habla mucho del BHA y BHT, que lo voy a pasar por encima porque ya está súper demostrado que esos conservantes producen cáncer, inclusive hay valores que demuestran que el consumo en humanos, hay como una tabla que te dice, bueno, el humano puede comer hasta cierta proporción de BHA, BHT para no aumentar la probabilidad de tener cáncer. El problema es que nadie come BHA, BHT todos los días de su vida, el perro y el gato sí. Entonces ahorita se están haciendo un montón de estudios para intentar cambiar estos conservantes por unos conservantes más naturales. Es más, en Córdoba hay un emprendimiento que están utilizando las hierbas de mate, las leguminosas y eso para intentar desarrollar conservantes que sean más naturales. Pero la verdad es que el BHT y el BHA son conservantes que son muy económicos y son muy buenos. O sea, la comparación, si tú te pones a comparar un alimento con este conservante y con otro, no es lo mismo. Y para las plantas de alimento balanceado es muy conveniente que un alimento pueda durar 2 años. Que si puede durar 1 año, dura 6 meses. Entonces, es algo difícil de manejar. Bueno, y los famosos colorantes. Los colorantes para mí están hechos para nosotros, no para el perro. Al perro no le importa si la croqueta es verde, si es azul, si es rosada, si es naranja, el perro se la va a comer igual, ¿sí? Pero lo que busca la industria es hacer que el dueño se sienta feliz, porque acá muchos de los estudios y gasta muchísima plata los fabricantes de alimentos balanceados en el marketing y el saber qué es lo que busca la gente, porque ellos no solo buscan nutrir a perros y gatos, sino hacer que el vínculo humano-perro-gato crezca, porque nosotros tenemos en la mente que el alimentar a un perro es generar un vínculo, porque es re lindo sentarse a comer y pasarle un bocadito al perro y al gato, uno siente que se vincula con eso. Entonces la industria alimentaria lo que hace es tomar todo eso y decirle, bueno, si el propietario se siente feliz y se siente contento de que su perro se coma el alimento balanceado de una y lo ve como que
¿cómo les explico? Como que causa una satisfacción, bueno, va a comprar el mío y no va a comprar el de otro. Entonces, con eso, ¿qué hacen? Ponen colorantes, ponen que tienen huesitos de pollo, patitas de un montón de cosas y en realidad puro marketing. Y estos aditivos colorantes lo que buscan, lo que se ha demostrado es que generan reacciones alérgicas, porque lo que hace es que son compuestos muy, muy chiquitos y el sistema inmune le cuesta mucho eliminarlos, o sea, va muy fácil el sistema inmune. Entonces se ha demostrado que están muy relacionados con todas las reacciones alérgicas. Y adicionalmente se unen a las proteínas provocando estas consecuencias inmunológicas, principalmente cáncer, alteración celular. Bueno, y por otro lado, los saborizantes, gracias a estos saborizantes es que podemos clasificar un alimento balanceado como un ultraprocesado, porque lo que hace es hacer que un bocado de cereal sepa a carne, si no, no se lo comerían. Entonces, en realidad son un conjunto de materias primas que se procesan de tal forma que generen olores y sabores que hagan que una croqueta a base de cereales sea apetecible. ¿Hasta acá tenemos alguna duda? ¿Voy muy rápido? Bueno, igual si va muy rápido, ya acabé. Yo hablo muy rápido, los que me conocen saben que yo soy así. Y bueno, en realidad, como conclusiones, los alimentos ultraprocesados son muy convenientes. Tienen bajo costo, encuentras un montón de disponibilidad en el mercado. Para el que no puede pagar un alimento ultraprocesado de muy buena calidad, te ofrecen el de más baja calidad. Lo que hace difícil que puedan competir con otros alimentos en el mercado, como un alimento natural o cocinarlo en casa. Y en realidad la industria de alimentos balanceados está yendo a formular alimentos a base de materias primas que no compitan con la alimentación humana. Eso es la conclusión real. A la industria de alimentos balanceados no le interesa que el perro coma carne, no le interesa cumplir o decir que come un alimento que es fisiológicamente apto para la especie. Le interesa cumplir una lista de requerimientos que pone la NRC. Necesita tanto de metionina, tanto de arginina, tanto de grasa. Bueno, acá está. ¿Está comiendo carne? No, pero está cumpliendo sus requerimientos. Eso es lo que le interesa a la industria. Y como no compite con la alimentación humana, entonces están haciendo un beneficio para la humanidad, porque si no, ¿qué vamos a comer nosotros? Por otro lado, para mí, la problemática del consumo de alimentos balanceados va más allá de solo ser un alimento no fisiológicamente apto para la especie. Yo he visto muchas de las personas que van en pro de la alimentación natural, que solamente se basan en decir que es un alimento que no es apto fisiológicamente, que están alimentados como omnívoros, que son carnívoros estrictos, bla, bla, bla. Eso obviamente es muy importante, pero para mí es mucho más que eso. O sea, en realidad, ¿qué le estamos dando a nuestros perros? O sea, estamos dando cáncer en croquetas, falla renal en croquetas. Va muchísimo más allá. Es una problemática que es muchísimo más grande y creo que como veterinarios tenemos, digamos, el primer voz para irle diciendo a la gente que no está bien. Yo muchas veces he tenido pacientes que llegan y dicen, pero ¿cómo vas a decir que le dé carne si toda la vida me han dicho que la carne es mala? Que tengo un enfermo renal. ¿Cuántos enfermos renales me han llegado que comen arroz y verduras durante un año porque el veterinario le dijo que no podía comer carne? O sea, en realidad hay que informarnos un poco más de lo que le estamos dando a nuestros pacientes y qué le estamos recomendando a nuestros pacientes. Y por último, tenemos que empezar a relacionar muchas de las enfermedades crónicas con la nutrición, porque para mí es el pilar de todo. Una buena nutrición hace la diferencia abismal entre un paciente sano a los 10 años y uno que a los 4 años tiene falla renal. Y bueno, esto era todo. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, gracias. Hagan preguntas, por favor. Me encantó por que no comer y la tendencia viene a lo natural y demás. Y bueno, dentro de lo natural, ¿qué es lo que tú más nos dirías para, digamos, cerrar un poco lo que nos quisiste? Claro, es que, o sea, lo que yo buscaría serían materias primas de altísima calidad, que sean fisiológicamente aptas, lo que sería principalmente proteínas de origen animal,
que sean lo mínimamente cocinados, porque mucha gente da un alimento natural pero lo hierve, por ejemplo. Te doy pollo pero lo hierve. Si lo estás hirviendo igual estás generando reacción de Maillard, estás desnaturalizando la proteína, entonces serían proteínas mínimamente cocidas. En eso todavía hay un debate grandísimo en el cual yo no quiero entrar ahorita, que muchos dicen que hay que dar, que sería lo fisiológicamente más apto y la digestibilidad más alto, que sería dar proteínas crudas, pero hay todo una movida de problemas sanitarios con la carne cruda. Entonces yo lo que busco es, bueno, no le quieres dar crudo, séllalo. Y la gente se queda tranquila porque por experiencia tú le dices, le tiene que dar crudo y a la semana el perro tiene una diarrea terrible. ¿Y es por qué? Porque le estoy dando crudo. Entonces si la gente se rehúsa a dar 100% crudo, séllalo. Que lo selles y la gente queda tranquila de que estás dando un alimento estéril. Y lo otro sería, bueno, lo difícil de dar una dieta natural es saberla balancear, porque no se trata solo de decirle a la gente, saca el balanceado y dele arroz, en un caso de un perro, dele arroz, verduras y carne, porque tampoco es eso. Si tú das de más o das de menos, tienes que suplementar, tienes que dar otras cosas que hagan que una dieta sea 100% natural. Bueno, ahí tendrías que asesorarte de alguien que te pueda guiar un poco más de cómo balancear la dieta, pero lo importante es generarle desde ya la duda a la gente de que el balanceado es balanceado, sí, porque así, por eso se lo llaman alimento balanceado, porque cumple con todos los requerimientos que necesita un perro o un gato, pero es un alimento ultraprocesado y no apto fisiológicamente. No sé si fui clara con... Y creo que Beto tenía... Sí, que al comenzar la exposición dijiste que tenía cosas buenas. Lo único bueno es que son materias primas de primera calidad. Sí, lo único bueno es que es eso. O sea, mucha de la gente que va a encontrar los alimentos balanceados, lo primero que dice es, meten materias primas malísimas, materias de descartes, pobre tu perro, está comiendo lo peor de la industria. Y la verdad es que no, nosotros estamos comiendo lo peor, él está comiendo lo mejor entre lo peor, ¿sí me entienden? O sea, lo mejor de los cereales, lo mejor de las harinas, lo están comiendo ellos. El descarte real lo estamos comiendo nosotros. Eso es lo bueno. O sea, lo bueno es que usa materias primas de altísima calidad, y lo segundo es que le facilita la vida a la gente. Yo que le doy comida natural a mis perros, era lindísimo sacar de una bolsa y hacer así. Sí. Ahora entonces dale comida natural. Y cuando tienes 5, cuando tienes 10, cuando tienes que viajar, ¿con quién lo dejas que le cocine? Eso es lo que hace que le facilite la vida a la gente, y por eso es una mega industria, porque nosotros nos hemos encargado de facilitarle la vida a ellos porque nos la facilitan a nosotros. Bueno,